Entonces iniciamos. Estadística descriptiva, sesión 15. Clase anterior, medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados y no agrupados. Práctica 3.2. La práctica 3.2 es la que va para el parcial, junto con esta práctica que también va para el parcial, y el parcial queda habilitado a partir de hoy por un periodo de 10 días, contando hoy, 10 días. Entonces, no se pueden ver lo que estoy presentando, la práctica. Sí, profe. Sí, profesor. Te voy a poner estos numeritos grandes para que lo vean bien. No sé si que también se ven. Vamos a ponerlo más grande. ¿Cuántos numeritos yo tengo ahí? 10. 10. 10. Eso es importante saber contar. Ahí hay 10 numeritos. De esos 10 numeritos me piden 5 medidas de dispersión o variabilidad. 5 medidas me piden. La primera se llama rango. ¿Alguien se acuerda cómo se saca eso? Rango. Si no se acuerda, eso es el valor máximo menos el mínimo. ¿Cuál es el valor máximo ahí? 17. ¿Y el mínimo? 2. 2. Y si a 17 le resto 2, 15. le da 15 eso. Sí. Entonces ya usted encontró la primera ahí. ¿Tiene alguna duda de esa? No. No, de esa no. De esta sí, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, desviación media es la segunda. Desviación media. Como su nombre lo dice, media. Hay que buscar la media aritmética para poder hacerla. ¿Alguien se acuerda cómo se busca la media aritmética? O ya se le olvidó. Yo viendo los videos me acuerdo. Bueno, déjeme decirle que la media aritmética era el primer parcial y se busca sumando todos esos numeritos que están ahí y dividiéndolo por la misma cantidad. La cantidad de números. ¿Qué significa eso? Que usted va a sumar 5 más el 2 más el 8 más 6 más 11 más 3 más 9 más 17 más 10 más 4 y eso le va a dar 75 en total. Y ese 75 usted lo va a dividir entre 10 numeritos que sumó. Y eso le llaman media aritmética. ¿Entendí de esa parte? Sí, profe. Ok. Después que yo tengo la media aritmética, debo hacer una tablita. Que esto es lo que ustedes encuentran de que es difícil. Hacer una tablita de esos numeritos que están ahí. Uno debajo del otro. ¿Cuál es el primero? El 2. El 2. ¿Cómo va a ser? El 5 es el primero. 5. Es en el orden que está ahí. Yo no sé por qué siempre me dicen el 2. ¿Le aparece el 2 primero que el 5? No, profe. Porque No, ellos porque entienden que yo tienen que pregunté. ordenarlo de menor a mayor, profe. Ah, no, no, no. No, eso no tiene que ver aquí. Ah, ese es el caso. Gracias por explicarme. Yo he preguntado a veces me dicen el 2. Y yo, ¿cómo que el 2? Yo voy un 5 primero. Aquí el orden no importa. Aquí, medida de dispersión, el orden no importa. Te coloca esos numeritos uno debajo del otro. Y después que lo tenga todo colocado en una tablita, entonces le busca la diferencia que ellos tienen con la media aritmética. ¿De qué estamos hablando? De esto. De esto estamos hablando. Mira, ahí están los numeritos. Espérese, no me quiere hacer trampa. Aquí están los numeritos, mire, colocado uno debajo del otro. ¿Lo ve? Se lo voy a poner amarillito. Ahí están los numeritos colocados uno debajo del otro.
el 5, el 2, el 8, 6, 11, 3, 9, 17, 10 y 4. ¿Qué yo voy a hacer con esos números? Simplemente voy a buscar la diferencia que ellos tienen que ellos tienen con la media aritmética. La media aritmética me dio 7.5. Entonces, ¿qué diferencia hay del 5 para llegar a 7.5? Entonces, la diferencia es 2.5. Míralo ahí claramente. Diferencia del 2 con el 7,5. Una desviación de 5.5. El 8 con el 7,5 tiene una desviación de 0.5. El 6 con el 7,5 tiene una desviación de 1.5. 11 con 7,5 tiene una desviación de 3.5. 3 con 7,5 tiene una desviación de 4.5. 9 con 7,5 tiene una desviación de 1.5. Si usted no sabe buscar la desviación, usted a este numerito, lo que están allá arriba, le va a restar la media aritmética. Ejemplo, a 17 le resto 7.5, me da 9.5. A 10 le resto 7.5, me da 2.5. A 4 le resto 7.5, da 3.5 negativo, pero es valor absoluto. Siempre se colocan positivo, porque es la distancia, la diferencia entre esos dos números que estoy buscando. Del 4 para llegar al 7,5 es 3.5. Todas esas desviaciones se elevan al cuadrado aquí. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Multiplicarla por ella misma. 2.5 por 2.5 da 6.25. 5.5 por 5.5, 30.25. 0.5 por 0.5, 0.25. Y así continúo con las demás. Al final, lo que hago es que sumo. Hago la sumatoria. La sumatoria de las desviaciones me da 35 y la sumatoria de las desviaciones cuadráticas o al cuadrado me da 182.5. Entonces, ¿qué yo estaba buscando aquí? La segunda medida que se llama desviación media. ¿Qué necesito para la desviación media? Necesitaba la media aritmética para buscar la diferencia de cada valor con la media aritmética. Ya yo tengo la tabla resuelta. Entonces, ¿a qué le llaman desviación media? Ese 35 que es la suma de todas las desviaciones se divide entre la cantidad de datos, que son 10 datos que se sumaron. 10 datos. 35 entre 10 le llaman desviación media. Me imagino que eso se entendió también. Desviación media, la sumatoria de x menos x barra, significa la sumatoria de cada número restándole la media en valor absoluto entre n, que es 35 entre 10, que es 3.5. Ya después que tengo eso, la siguiente medida se llama varianza, y la varianza no es más que dividir 182.5 entre la cantidad de datos menos 1. ¿Cuántos datos tengo? 10 datos menos 1, 9. Entonces divido 182.5 entre 9 y eso le llaman varianza. La fórmula de la varianza es una S al cuadrado. Cuando hay una S al cuadrado, significa varianza.
Entonces, la varianza va a ser igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado, que son 182.5, entre la cantidad de datos menos 1. Eran 10 datos, menos 1, 9. Y 182.5 entre 9 me da 20.27. Ahí está el resultado. La siguiente medida se llama desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Si usted le saca la raíz cuadrada 20.2777, se llama desviación estándar. Y se representa por la letra S mayúscula. Entonces, el resultado es el siguiente. S es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado, que viene siendo la varianza. Entonces, raíz cuadrada de 20.2777, que era la varianza, me da 4.5031, que es la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación, que es la última medida, simplemente se divide el 4.5031 anterior entre la media aritmética. Y la media aritmética es 7.5. Se divide la desviación estándar entre la media aritmética y el resultado se multiplica por 100. Es un porcentaje. Entonces, resolviendo esa última parte, me da así. Y ahí se terminó. Los 4.50 de desviación estándar entre 7.5, que era la media aritmética, y el resultado multiplicado por 100 me da 60.04. Eso era lo que yo tenía que hacer en la práctica 4.1, que son las medidas de dispersión o variabilidad para datos agrupados. Ahí está la práctica, tiene un valor de 5 puntos. Ahí está la primera parte, se buscó el rango, valor máximo menos el mínimo, desviación media, se buscó primero la media aritmética y se buscó la diferencia de cada uno de estos valores que están arriba con la media aritmética. Luego se elevaron al cuadrado, se hizo esa tablita y los 35 entre los 10 datos, eso le llaman desviación media. Los 182.5 entre 9, 10 datos menos 1 le llaman varianza. Raíz cuadrada de la varianza le llaman desviación estándar. Y la desviación estándar dividida entre la media aritmética y multiplicada por 100 le llaman coeficiente de variación. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? No. El videíto va a estar subido ahorita, el que termine la clase. Este es su segundo parcial, la práctica anterior, que era la medida de los percentiles, cuartiles y deciles, más esta otra parte, que son las medidas de variabilidad, constituyen el segundo parcial. Entonces, ahora vamos a explicar la medida para datos agrupados. Para datos agrupados me dan esta tablita y esta tablita solo tiene 2 columnas, pero yo debo hacer una tablita con 10, con muchísimas columnas. Entonces, ¿qué yo hago con esa tablita? La voy a borrar y voy a poner la tablita como va completa. Esa tablita va así. Esa tablita va así. A esa tablita hay que hacerle esas columnas para poder resolver lo que nos piden. Voy a explicar ahora cómo se hace eso. Ok.
Ok. Ahí está la tablita. Nítido. Ahí está la tablita. A mí me dieron las dos primeras columnas, que son esa amarilla. ¿Qué yo hice? Busqué el acumulado. ¿Qué significa acumular? Acumular de arriba abajo, FA menos. Si le echo 6 a la alcancía, tiene 6. Si le agrego 9, tiene 15. Si le agrego 8, 23. Y si le agrego 5, 28. Luego se buscan los puntos medios de la clase. Para los puntos medios se suman los límites. 1 más 3 son 4 entre 2 a 2. 4 más 6 son 10 entre 2 a 5. 7 más 9, 16 entre 2 a 8. Y 10 más 12, 22 entre 2 a 11. Esos son los puntos medios. Luego se multiplican la FI, que es la segunda columna, por la cuarta, que se llama punto medio. Esas dos columnas se multiplican. 6 por 2, 12. 9 por 5, 45. 8 por 8, 64. Y 5 por 11, 55. Luego que tengo esto, entonces a cada valor del punto medio, que son estos que están aquí, le voy a restar la media aritmética. Entonces la primera medida se llama rango interfractil entre el decil 3 y percentil 65. Rango interfractil no es más que calcular esas dos medidas. Y en la práctica anterior aprendimos a calcular esa medida para datos agrupados. Si busco el decil 3, la K vale 3. 3 por 28 datos que tiene la tabla, entre 10 porque un decil me da 84, entre 10, 8.4. En FA menos, ¿quién le sigue al 8.4? Le sigue el 15. En esa fila está el decil 3. Límite inferior, 4. FI, 9. FA menos anterior, 6. Y el intervalo va de 3 en 3. A eso me da 4 más este cálculo, 8.4 menos 6 por 3 entre 9, me da 0.8 más 4, 4.8. Percentil 65, 65 por 28, entre 100 me da 18.2. Voy a la tabla FA menos, después del 18 continúa el 23 y ahí está la medida que busco, el percentil. Límite inferior 7, FI 8, FA menos anterior 15 y el intervalo de 3 en 3. El límite se pasa igual que el 7 y se resuelve 18.2 menos 15 por 3 entre 8 me da 1.2 más 7, 8.2. ¿Qué es lo que es rango interfractil? Restar esas dos medidas. A la mayor, que 8.2, le resto la menor, que 4.8, y el resultado es 3.4. Ahí queda resuelto. Segunda medida, desviación media, que lo primero que se hace es calcular la media aritmética para hacer la desviación media, y la media aritmética da esto. Media aritmética da esto. Para la media aritmética agrupada, recordamos en el parcial que esa sumatoria de XI por FI, que es el punto medio por la frecuencia, da 176, se divide entre los 28 datos y eso se llama media aritmética. 176 entre 28, media aritmética. Eso da 6.2857. Y para la desviación media, ya tenemos la media aritmética. Entonces lo que hacemos es que a cada punto medio, al 2, que es el primer punto medio, le restamos la media aritmética, que es 6.28, y eso da 4.28. Al 5 le restamos la media aritmética, al 8 y al 11. Y luego que le restamos la media aritmética, esos resultados se multiplican por FI, por esta FI, 6, 9, 8 y 5. Entonces ya me da esta sumatoria, que es 74
5714. ¿Qué es la desviación media? Esa sumatoria se divide entre 28 datos que tenemos y eso se llama desviación media. En este caso, eso da, la desviación media da 2.6632. 745714 entre 28, 2.6632. La otra es la varianza. Y la varianza no es más que elevar estas diferencias al cuadrado. Me da la columna amarilla. Y luego se multiplican por FI y me da la última columna. Sumatoria 259.71. Ese valor se divide entre la cantidad de datos menos 1, 28 datos menos 1, 27. Entonces se divide la última cantidad entre 27 y eso se llama varianza. En este caso la varianza es me da 9.6190. Ahí la cantidad 259 entre los 27 resuelto. Desviación estándar. Ya ustedes saben que la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Usted le saca la raíz cuadrada 9.6190 y eso se llama desviación estándar. Que el resultado es este. Y por último, el coeficiente de variación, que es dividir ese resultado entre la media aritmética. La media aritmética era 6.2857. Dividimos este resultado entre la media aritmética y lo multiplicamos por 100 y eso se llama coeficiente de variación. Entonces ya ahí se concluye la práctica y se concluye la unidad 4. Entonces esa práctica está disponible para autocorrección desde ahora. Mírenla ahí, la práctica está disponible para autocorrección y está en su examen final, segundo parcial. Entonces, Ay, profe, ese paso. sí, eso está buenísimo. Entonces vamos a salir Mire, y vamos a la entrar verdad, nuevamente. Vamos a entrar nuevamente para explicarle el examen. yo me aparté.